Y continuamos este lunes hablando de competencias con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos en este espacio de Ser Talento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Hablamos de competencias que son varias, ¿no?, a tener en cuenta en procesos de selección, y una de ellas es la flexibilidad. Bueno, que hay que tener en cuenta, y hay personas que tienen más o menos flexibilidad para diferentes situaciones, ¿no?, del trabajo en las que adaptarse. ¿Y cuáles son este tipo de personas que en esos procesos de selección, Mariluz, pues se nota, ¿no?, que son flexibles? Porque de verdad pueden haber diferentes situaciones, ya no solo en el inicio, sino a lo largo del tiempo, ¿no?, en el entorno del trabajo. Pues sí, está siendo muy importante, sobre todo en estos espacios que estamos hablando del bienestar emocional, el bienestar, el trabajo en equipo, las empresas con una forma de gestión moderna. Cada vez más nos ocupamos de seleccionar perfiles que tengan estas competencias, como es la capacidad de ser flexible o adaptarse a los diferentes entornos. Esta competencia, que la valoramos muchísimo en los procesos, se va a caracterizar por personas que ante un cambio en una situación se adaptan con facilidad, son capaces incluso de aportar diferentes soluciones e incluso revisar sus propios criterios ante una aportación de otro miembro del equipo, otra persona que aporte una diferencia, pues van a ser flexibles, adaptables y van a tener la capacidad de introducir estos cambios y tienen la capacidad de aceptar críticas, por supuesto. Esta competencia está muy valorada precisamente porque en las empresas modernas con tanto cambio necesitamos flexibilidad y adaptación, efectivamente. Bueno, además también estas personas deberían tener una buena gestión del tiempo, pues para cumplir objetivos, y además también todo eso puede generar el buen clima, ¿no?, en el entorno laboral. Pues sí, además, como tú bien has dicho, de la capacidad de ser flexibles y adaptarnos a los entornos, muy importante también la competencia de planificarnos el tiempo, con lo cual esta competencia va a requerir de las personas pues que entrenen esta habilidad de planificarnos y ser capaces de gestionar los tiempos y no atender a estos ladrones de tiempo que nos amenazan constantemente. ¿Cómo podemos hacerlo eso, lo de gestionar el tiempo? Porque nos viene bien no solo para el trabajo, para el día a día, sino nos viene bien para nivel personal, ¿no? Hablamos también de personas flexibles y de adaptación, pues también las mujeres de esto sabemos un rato, ¿no? El adaptarnos en la vida laboral, la vida conciliar con la vida personal, y cómo debemos entonces de hacer una buena gestión de nuestro tiempo. Sí, muy importante, puesto que es una habilidad que se aprende, porque hay veces que tendemos a decir, es que sé gestionar el tiempo, no sé, es una habilidad que podemos aprender y tenemos que entrenarla. Y para ello yo recomendaría, por ejemplo, aprender a priorizar tareas, como decimos nosotros, A, B y C, el ABC. ¿Qué sería el A, B y C? Pues tener en primer lugar las tareas A, aquellas que son importantes y son urgentes y debería hacer de manera inmediata. Luego están las tareas B, y ahí la clave es ser capaces de clasificar cuáles son A, cuáles son B, y la competencia establecer prioridades, y estas B serían aquellas que no son tan urgentes pero son importantes también, y luego poco a poco seríamos capaces con estas tareas A, B y C clasificando y atendiendo según el orden de importante y urgente, ¿no? Priorizar al fin y al cabo, ¿no? Todo esto de lo más urgente a lo menos urgente, y al final lo que no es lo urgente para hacerlo ya, deberíamos de agendarlo para que no se nos pase, ¿no? Efectivamente, de ahí la capacidad muchas veces cuando impartimos un curso de gestión del tiempo, de planificación, lo primero que les pido, a ver vuestra agenda, vuestra planificación a 3 meses vista. Dice, ¿cómo a 3 meses vista? De bueno, a un mes vista, a un mes y una semana. Pues no, mucha gente pues aprende a hacer lo que son las listas de tareas diarias, donde todo el mundo pues por la mañana, ¿no?, dice, a ver, todo lo que tengo que hacer hoy. Y luego no hacen este pequeño ejercicio de priorizar y ver qué es más importante, urgente, aquello que tengo que hacer ya, y para eso la matriz de Eisenhower, que es una matriz del tiempo, nos puede ayudar mucho para aprender este hábito de planificarnos, ¿verdad? De manera que luego hay una parte que será aquello que detectemos que es menos importante y menos urgente, que son los pendientes, ¿no? Porque quizás no lleguemos, si somos demasiado autoexigentes y queremos hacer demasiadas cosas en poco tiempo, pues quizás se nos queden pendientes, y esto a veces no se sabe gestionar bien. Bueno, medios, gestiones, de cómo planificarnos. Hemos hablado de la agenda también. ¿Qué más se puede recurrir? Pues para ser capaces de planificar y agendar
hay que medir muy bien los tiempos y hay una habilidad que es exactamente conocer y ser ahí bastante realistas en el tiempo que nos toma hacer qué tareas, porque muchas veces no somos conscientes de todos los pequeños detalles que tenemos que hacer ciertas tareas. Por ejemplo, sabemos a qué hora tenemos que estar en un lugar, pero no percibimos que puede haber semáforos, puede haber un incidente, con lo cual ser capaces de medir los tiempos. Por ejemplo, claro, ¿no? Claro, tenemos que ser realistas y saber que no siempre las tareas nos ocupan el mismo tiempo, con lo cual esos imprevisibles también tenemos que hacerlos previsibles y así no nos dirán cuando alguien llegue tarde a una reunión, es que ha habido muchos semáforos en rojo, ¿no? Tendremos que tener la responsabilidad de medir bien los tiempos, aparte de priorizar y saber el tiempo que nos puede llevar cada cosa y agendar absolutamente todo para ser conscientes del tiempo que disponemos. Bueno, es importante esa parte, ¿no? El saber cómo planificar, cómo agendarnos para ir de lo urgente, de lo más urgente a lo menos urgente. Pero luego está el cumplir con lo planificado, por lo que decías, ¿no? Que si luego nos excusamos y llegamos tarde porque hemos encontrado atascos. Bueno, hay que contar con todo esto, ¿no? Y que luego todo lo agendado para después podamos cumplirlo. ¿Cómo se hace? Efectivamente, pues ahí tenemos que adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo aprender a decir no. ¿Qué significa aprender a decir no? Pues hay tareas que nos ocupan tiempo, son importantes y urgentes y puede venir alguien diciéndonos que hagamos nuevas tareas, ¿no? O queremos quedar bien con alguien y no sabemos decir que no. Pues ahí vamos a tener un problema porque quizás estamos atendiendo tareas que nos ha pedido alguien y por querer agradar a esa persona nos ponemos a hacer esa tarea, pero no es ni importante ni urgente y estamos procrastinando, dejando de lado otras que son... que conocimos, Claro ¿no? que sí, y podemos dejar de lado otras, con lo cual esta habilidad de decir que no a veces y evidentemente explicar los argumentos de por qué no podemos atender en ese momento esa petición y aprender con asertividad a planificar y decir esto que no es importante pero no es tan urgente, lo vamos a hacer tal día, tal hora porque es el mejor momento y antes hay otras prioridades. Esto no todo el mundo tiene esa habilidad asertiva, esta comunicación asertiva y aprender a decir no es un elemento imprescindible para planificar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si no aprendemos a decir no? Al final hay tareas que no llegamos a cumplir, las dejamos para mañana, esa mañana luego es pasado, ¿no? Y todo esto al final puede provocar incluso ansiedad entre los trabajadores por no cumplir, ¿no?, lo planificado. Claro, importante es ser flexible y adaptable, como hemos comentado, y trabajar con esta matriz del tiempo, con lo cual, si una tarea tenemos nueva información y descubrimos que se puede planificar para un momento posterior, ya no va a ser lo importante y urgente, y quizás lo podemos planificar, pero tengamos en cuenta que es muy probable que siempre se nos queden pendientes a lo largo del día, a lo largo de la semana, pero estas deben ser las que son menos importantes y menos urgentes. El problema es atender prioridades que no lo son y entonces pues los pendientes nos van a generar mucha ansiedad porque eran importantes y urgentes y deberían haberse hecho antes. Con lo cual, esta matriz del tiempo, recordar matriz de Eisenhower, importante saber aprender a trabajarla para que los pendientes no nos generen tanta ansiedad porque realmente se pueden dejar para otro momento que quizá dentro de una semana ya sean importantes y urgentes. Y sobre todo, el cómo gestionar estos pendientes. Tenemos que tener la tranquilidad de que si hacemos una buena planificación y una buena gestión del tiempo, aprendemos a planificar, se nos quedarán cosas pendientes que no pasa nada si las hacemos mañana, porque precisamente tenemos un tiempo para hacerlas, con lo cual nos va a producir menos ansiedad. Decías que es importante también informarnos en decir que no, cómo hacerlo, en la asertividad. Bueno, también tenemos que delegar para que se puedan cumplir esos objetivos. ¿Cómo delegamos? ¿Cómo aprendemos también a saber delegar? ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? Cuando vemos, no hay que esperar al último momento cuando vemos que ya no podemos más, ¿no? Efectivamente. Algo muy importante para aprender a delegar es que tenemos que formar a gente, a nuestro equipo o personas que colaboran con nosotros para que puedan ser capaces de hacer tareas que cuando llegue el momento yo pueda delegar, con lo cual nos sirve, como tú has dicho, agotar al último minuto y buscar a ver quién puede hacer algo y esas personas no estén preparadas porque no las hemos formado previamente. ¿Pero qué tareas vamos a delegar? Pues en esta matriz del tiempo veremos las que son importantes y no son tan urgentes, ¿no? Esas las vamos a planificar, pero esas que no son tan importantes y no requieren de mi atención, pero que son urgentes, son las tareas que vamos a delegar. Y para delegar, evidentemente, tenemos que ver qué tareas vamos a delegar y a quién y supervisar, puesto que nosotros, responsables de delegar esa tarea, debemos de ocupar tiempo en hacer ese seguimiento y supervisión. Pero recordar que a última hora nos sirve, tenemos que adelantarnos y planificar que podemos tener que delegar tareas y formar a nuestros colaboradores para que puedan realizarla.
Bueno, muy importante todo esto, la flexibilidad al fin y al cabo, que era ese concepto inicial que es importante, en el que cada uno pues debemos también de aplicarlo a nivel laboral y a nivel también personal, porque al final parece que tenemos a lo mejor el día planificado de una manera y bueno, pues puede ocurrir cualquier situación y debemos de saber cómo adaptarnos, ¿no? Efectivamente, y de ahí la productividad. Tenemos que aprender a adaptarnos, a ser flexibles, a gestionar los tiempos. Si quieres, un día hablamos de los ladrones de tiempo, muy importante, para poder cumplir con los objetivos. Y todo esto pues, nos va a ayudar a mucho mejor bienestar y trabajar más a gusto y en equipo en las Nuestra salud organizaciones. emocional, salud laboral, ¿no? Eso es, importantísimo. María Luz Pomares, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jessica. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa, pero ya saben que no tardamos nada, que es un momentito y que volvemos enseguida aquí en Viva la Gente.